Bueno, querido Fernando Ferreira, ¿cómo va a ser mañana el partido? A ver, rápidamente, mañana el partido, viene Uruguay, vos sos de Uruguay, estás hace 10 o 12 años acá en Paraguay, pero... 13 años, pero vas a tirar a favor de tu país, por supuesto, ¿verdad? Vos sos un gran jugador de fútbol. Bueno, sos muy buen jugador de fútbol. Ojalá hubiera sido. Sos muy buen jugador de fútbol. Bueno, en el mejor de los sentidos te hablo, no estoy al contrario. Yo sé que el equipo uruguayo es fenomenal, es fuerte, aguerrido. Y Paraguay también se está formateando de esa forma, valga la redundancia, pero todos los rivales y más Uruguay en este caso son importantes de tenerlos en cuenta. Uruguay es un gran equipo y en el 2030 se organiza la recordación del primer mundial de fútbol del mundo que se llevó a cabo en el Uruguay, y se está preparando todo eso para el 2030, y el victorioso fue el equipo uruguayo hace 100 años prácticamente, así que todos los caminos conducen al buen fútbol que tiene organizacionalmente el Uruguay. ¿Cómo va a estar mañana el partido? A ver, según vos. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estaba escuchando atentamente a mi predecesor. ¿Sabés que yo no voy tengo fútbol justamente a esa hora mañana? Ah, no vas a ir. O sea, no voy a ir. ¡Qué mentiroso que sos! Tengo fútbol mañana a esa hora y no voy a ir. La verdad es que seguramente clasifiquen los dos. Yo lo veo mucho mejor a Paraguay ahora. Al inicio del torneo de la eliminatoria estaba muy caído Paraguay y Uruguay venía muy bien. Y gracias a la gestión de Bielsa, Uruguay está muerto. O sea, ha perdido casi todos los puntos que ha jugado últimamente. Fue un desastre en la Copa América. Y además viene en franca decadencia, digamos, y además no trae una cantidad de figuras que son de primer nivel que parece que no vienen. Igualmente yo creo que va a ser un partido duro, como siempre. Bueno, pero lo sacaron a este anterior entrenador, que era un capo, este maestro. Al maestro Tavares, sí. Tavares. Yo creo que Bielsa es un personaje que quiere ser el más personaje, que es más realista que el rey, quiere ser más personaje. Bielsa argentino. Y acá tenemos otro argentino, Gustavo Alfaro. Sí, pero te lo cambio, quédate con Bielsa. Vos sabés que todos los directores técnicos son argentinos, increíble. Bueno, ¿a qué se debe eso? No sé, porque parece que en el fútbol hay mucha novedad y solamente llega a Buenos Aires. No sé, no entiendo yo, porque no hay ningún misterio en el fútbol. O sea, acá hay muy buenos entrenadores, en Brasil hay buenos entrenadores, trajeron un entrenador italiano para la selección. Estas cosas que yo creo que debería estar prohibido. Así como un jugador de fútbol tiene que ser con Nacional para jugar, el director técnico también. Me parece que debería ser nacional. Y no es un tema de chauvinismo barato, es un tema de que debería ser así. Porque si no nos fomentan, porque acá, por ejemplo, en Paraguay hay una ley que en la intermedia, por ejemplo, hay que jugar mitadís de sub-23 obligatoriamente, los planteles están reducidos y están todos enmarcados en la obligatoriedad de que juegue obligatoriamente cierta cantidad de mitadís. Y sin embargo, no hay obligaciones de ese tipo para los técnicos. O sea, los técnicos te puede venir cualquiera. Como si, y además yo creo que todos están jugando a lo mismo, básicamente al ser todo igual, nadie tiene diferencia, o sea, no hay ninguna particularidad. Entonces, ese es el encuentro entre Uruguay y Paraguay, Paraguay-Uruguay, creo que allá en el Centenario fue, no sé dónde. Sí, y salió empatado este encuentro. Imagínate, y Uruguay ahí todavía estaba bastante mejor. Hoy viene diezmado, creo que le falta Valverde, le falta Betancur, y bueno, va a estar fue complicado. El primer partido de Gustavo Alfaro como técnico, Sí. que salió después de unos desastres. Bueno, Paraguay sacó la lotería con Alfaro, nosotros cometimos un gran error, creo, con este señor Bielsa. Ojalá que se vaya pronto. No, pero todo tiene que ver con la formación individual también de las personas ahí que están en el campo de juego, ¿verdad? O sea, pero más allá de eso, yo creo que va a clasificar Paraguay. Todos tienen 21 puntos, más allá de la diferencia de goles, faltan 4 partidos, o sea,
sería una cosa desastrosa que no clasifiquen. Uruguay es cierto que la tiene más fácil porque después del encuentro con Paraguay juega con 3 eliminados prácticamente. Venezuela, Bolivia y Perú, que están prácticamente eliminados. O sea que va a ser en los papeles va a ser más fácil. Lo que le queda a Paraguay son partidos más duros, pero creo que Paraguay rescatando 3-4 puntos está en el Mundial, ¿no? Bueno, Fernando Ferreira es analista político internacional y además un empresario exitoso también acá en Asunción, hace 13 años que está con su familia. Le gusta la política también y claro, pero me estuvo comentando algo acerca de la masonería respecto a aquel conflicto que se tuvo hace más de 150 años, el de la Triple Alianza versus Paraguay. Y él sostiene, creo que es así, que la masonería fue la gestora de todo esto, ¿verdad? Más allá de lo que todo el mundo piensa de solamente los países que se unieron bélicamente, el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, contra el Paraguay en aquel momento. Él piensa que el que elucubró todo esto, o sea, la organización que elucubró, la logia que elucubró toda esta... La sociedad secreta. Claro, este conflicto fue la masonería que viene desde Inglaterra, porque Inglaterra también estaba metida ya en aquel momento y fue la causante de ese bélico encontronazo que tuvo Paraguay con estas 3 huestes, digamos también 3 grandes ejércitos de los países hermanos vecinos, ¿verdad? Yo no lo digo yo, es confesión de parte. Los hijos de la viuda, como se le llaman a los del tercer grado, los que se inician. Los hijos de la viuda. Los hijos de la viuda es un código para presentarse, digamos, para decir que son hermanos de logia. Pero vamos a poner un contexto. La masonería nace en Inglaterra y en el contexto del nacimiento de la masonería, el objetivo militar de la masonería era el Imperio Español y era la Iglesia Católica. Eso lo confiesan los masones. Yo el otro día sentado aquí vi al gran maestre de la logia paraguaya. He visto varias notas del Pero gran ayer maestro. Vino otra persona que dijo todo lo contrario. Muy buena la entrevista que le hiciste al señor José Tomás Martínez. Me encantó. No lo conozco, me gustaría conocerlo. Sí, con mucho gusto. Y él está en línea con las confesiones, porque en esta historia de blanquear la historia, los masones abrieron las puertas de los templos, ya no son sociedades secretas, ahora buscan el bien común de los hombres, que sean mejores, y la cosa filosófica. Yo quiero que me expliquen cómo surgió de ser constructores, o sea, albañiles, a estar detrás de todas las guerras prácticamente más importantes del mundo. Albañiles de picar y de hacer bóvedas, que ese era supuestamente su métier. De ahí arrancaron a expertos en filosofía, en política y de tener injerencia concreta en todos los gobiernos. A confesión de parte, ellos dicen, el 90% de los gobiernos en Paraguay hasta el 36 fueron masones, los presidentes. Después, más adelante, también confiesan que en el gobierno de Stroessner, por eso Stroessner los dejó tranquilos, la mayoría del gabinete era masón. Las juntas de mayo... Pero Stroessner no fue masón. Dicen que no, pero su gabinete sí, por eso los dejó tranquilos. Ahora, no, algunos. Bueno, Tomás Romero Pereira, por ejemplo. Bueno, lo cierto y lo concreto es que, si uno mira la historia, la puja de Inglaterra, la instrumentalización de la infiltración digamos, de lo que eran las colonias españolas en América Latina, antes de la llegada de la masonería, era un reino español, digamos, era un imperio español. Todos hablábamos español, había comandancias, había comendadores, había gobernadores, estaba todo organizado. Vino la masonería, se instaló, y de hecho se instaló mucho antes de las guerras de independencia, pero a confesión de parte, el gran maestro de la logia española también lo dice, pero de la logia argentina lo dice, el que tuviste aquí tú de la logia paraguaya también. Ellos estuvieron detrás de las guerras de independencia. Y adivina una cosa, y esto que estoy diciendo, solamente me ha llegado la curiosidad a investigar esto que después te voy a adelantar. Estamos trabajando con un grupo de historiadores paraguayos para empezar a contar la historia como va, ¿no? Gente que sabe mucho de la historia del Paraguay. Paraguay fue el único país que no se rebeló contra España.
fue el único país que no se independizó de España. Casualmente fue el que atacaron. Paraguay no se independizó. Claro, Paraguay no se en rebeló 1811. No, Paraguay no corrió a los españoles como todos al principio del 1800. Fue el único país que se mantuvo, digamos... que lo involucra al gobernador. Paraguay estuvo afín a la corona española a pesar de los procesos independentistas. Todos, a confesión de parte de los masones, todos urdidos por la masonería. Todos los procesos independentistas, todos los gobiernos que se crearon, todos nuestros héroes, esos que nos cuentan en el colegio, son todos masones. Así. Pero no nos cuentan en el colegio, nos dicen el héroe tal vino en su caballo, nos quiso librar del yugo de los españoles. Y ahí está la pica. La cola de los ingleses estaba para dividirnos a los que hablamos español. En vez de ser un gran continente, y hasta ahora terminamos estamos siendo desunidos. Y pobres, y con falta de... Estamos desunidos con una misma lengua. Esta gestión masónica... Viviendo en un mismo continente, exacto, llamado América. Y todos peleados, y con guerras entre nosotros. Claro, ¿Y quiénes financiaron? Aparte, ¿cuándo recibiste la luz vos, che? Cuando vi tu entrevista. No, porque vos recibiste la luz. No, yo vos vi tu entrevista. No, yo vi tu entrevista. No, esos son los que reciben la luz, son los iniciados, y los adoradores de Lucifer. Digo, porque los tipos dicen, nosotros buscamos la cuestión ética. ¿De qué ética me hablan? Generaron los partidos políticos, o sea, ellos polarizan la sociedad. Ellos están de un lado y de otro. El famoso monje negro que nombraba el amigo José Tomás Martínez, que estuvo con Stroessner y contra Stroessner y después con el yerno, así operan los masones. O sea que de cuestiones de ética está complicado. Ahora, yo digo una cosa, vamos a la guerra de la Triple Alianza. Paraguay era el único país en el que no se habían metido los masones. Y a pesar de que lo confiesan, que ya en el 46 habían logias que eran obviamente de Canuto, no fue hasta 1869 que ellos oficialmente dicen que fundaron la logia. Casualmente, arriba de la sangre de todos los paraguayos. Arranca la guerra. No, en 69 está terminando la guerra. No, perdón. En el 69 estaba terminando la guerra. Cuando termina la guerra, ellos hacen ahí prácticamente un ritual arriba de la sangre 64, de todos los paraguayos. En el 64. Arranca. Fueron casi 6 años. Hay documentos que estamos analizando que dicen que López intentó varias veces una tregua, intentó varias veces poner la paz, y Mitre no quiso porque las logias no aceptaron. Puede ser. Entonces, claro. Pero esto está en los documentos y habría que hablar. Yo no soy historiador, pero hay mucha gente que sabe mucho del tema. Ahora, la historia es la siguiente. Si los que tuvieron detrás de la guerra de la Revolución Francesa fueron los masones, a confesión de parte, de las revoluciones independentistas fueron los masones, de la pelea contra la Iglesia Católica y contra el Imperio Español fueron los masones, de la guerra independentista de Estados Unidos fueron los masones. O sea, lo que tenemos hoy es una sociedad producto de la intervención masónica. Y a pesar de que son 4.000, como dicen acá en Paraguay, gobiernan todo. Tienen tomada la justicia, el ejército... Pero hay que guardar el secreto. El secreto. Pero bueno, ¿no te parece? Yo le digo, a ver, si la realidad es así, perfecto. Lo que hay que hacer es decir la realidad. ¿Y cuáles son los símbolos? A ver... Bueno, un cuento chino es el compás y la escuadra. Para mí, el símbolo del compás y la escuadra tiene que ver con una cosa esotérica, que tiene que ver con otra cosa. Capaz que es para otro programa, pero tiene que ver con cómo es arriba es abajo. ¿Sí? Es otra cosa, que no tiene que ver con el compás. Yo el cuento es abajo. El cuento, claro. Preguntale al amigo del gran maestre acá, preguntale. José Tomás Martínez. Porque el tema del compás y la escuadra es un símbolo, justamente. ¿Y en el Uruguay cómo funciona la peor? Nosotros estamos directamente con Inglaterra. Nosotros expulsamos a Artigas. ¿Y a dónde se vino Artigas? Acá donde estaba Rodríguez de Francia y donde no había masonería. Artigas lo traicionaban los masones. Uruguay es el país más masón de todo el continente americano. Ese es un buen dato casi que más que Estados Unidos. No, ese dato es muy bueno. Claro. Artigas se vino al único país que no había masones. Porque la masonería,
que primero lo llamó Artigas a Buenos Aires y le dio hombres y lo intentó engrupir para que atacara a los españoles. Recordemos, Artigas era hijo de españoles y era capitán del ejército español. Bueno, ese problemita, cuando Artigas se da cuenta, se complica el partido y termina siendo traicionado por los masones. Rivera, todos los que fundaron el Uruguay eran todos masones. De hecho, en Uruguay, además... Por eso seguramente nunca quiso volver a su país. Por supuesto, por supuesto. Y ese símbolo que aparece ahí en la pantalla, a ver... ¿Cuál? José, ¿dónde está? Esa, la hoz y el martillo. Sí. Perdón, la hoz y el martillo de los comunistas. No. Bueno, más me parece. Estaba mezclando la los escuadra y el tantos. compás. La escuadra y el compás. Bueno, Sí. la escuadra y el compás, si uno mira arriba, el concepto es como es arriba es abajo. Y hay que investigar este tema. Es otra cosa. Ellos han tomado símbolos de muchas, el ojo de Osiris, ellos han tomado cosas que son de otras. ¿Cuál es esa entidad filantrópica, digamos? No es filantrópica. De hecho, No hay. nos ha mostrado que ha tenido intereses de modificar nuestras naciones. Y de hecho, generalmente tienen tomado los ejércitos, tienen tomado, infiltrados estoy hablando, ¿no? Los poderes judiciales. No es ninguna novedad, y lo dijo Tomás Martínez aquí, yo voy a hablar por boca de él. Que la justicia de nuestros países está tomada. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta hace poco en Uruguay, Garchitorena se llama, es masón confeso, es grado 33 de la masonería. En Uruguay hay un lugar que se llama 33. Hay unos héroes, claro, hay unos héroes que fueron los 33 orientales. Es como una loa la masonería. Los 33 orientales. Es como diciendo, ganamos. Aquí estamos, ganamos, somos nosotros los dueños de este país. Eso es lo que es la masonería. Pero lo que pasa es que esto no nos cuentan en la escuela. En la escuela nos cuentan que vino, sí, entiendo. Vino La Valleja y nos libró porque eran unos déspotas los españoles. Lo que hay aquí es una guerra contra la hispanidad y contra el catolicismo, básicamente. Eso es lo que tiene librada la masonería. Y Marcet. Y bueno, hablemos de Marcet. ¿Querés hablar de Marcet? No. ¿Es masón o no? No creo. ¿Y qué sabes de Marcet, que es tu coterráneo? Bueno, te cuento que no solamente es mi coterráneo, sino que a ver. Él es de Lascano, y yo soy de Cebollatí, a 60 kilómetros de distancia. Su familia es de la zona. ¿Cómo? ¿De dónde? De Lascano. Lascano. Lascano es una ciudad de Rocha. Está a 60 kilómetros de mi pueblo. El papá de Marcet. Las Canas, pero con la O. Exacto. Lascanos. Exacto, Lascano. Él vivía, hizo el liceo en Lascano y todo, Marcet. Sí. Y luego, hasta hace poco, me enteré por mi familia que el papá vivía a la vuelta de mi casa, ¿sí? en el terreno continuo de mi casa. O sea, el papá de Marcet estuvo mucho tiempo viviendo en mi pueblo, en un pueblito de 1000 y pocos habitantes. Estuvo ahí. Extrañamente hay algunas cositas que, capaz que, te voy a decir una cosa que no sé, pero mi abuelo materno se dedicó al comercio durante muchos años y era contrabandista y contrabandeaba por la Laguna Merín, por ese lugar. Y capaz que ese lugar es muy ¿En qué parte propicio. del Uruguay es esa? Es en el límite con Brasil, en la Laguna Merín está en la desembocadura al océano, viene en la desembocadura del río Cebollatí con la laguna. Esa zona... ¿El río cómo? Cebollatí. Cebollatí. Sí. Cebollatí se llama. Como mi pueblo. Bueno, mi pueblo tiene el nombre del río. El nombre de tu pueblo es Cebollatí. Cebollatí, exacto. Cebolla, de pequeña cebolla. Exacto. Es un nombre guaraní. También. Bueno, lo que me pareció, vi los diarios, vi la carta que casualmente se la publicaron, se la mandó a la periodista que lo fue a ver, la que le hizo la nota, esta de apellido Martín, que es una periodista de Uruguay, que casualmente esa visita con el video que grabaron en aquel momento, aquella entrevista, fue una loa, digamos. El título de la entrevista en el programa de televisión de Canal 4 era Ángel o Demonio. O sea, lo romantizaron, le dedicaron canciones a su esposa, una cosa que muestra el Uruguay en el que vivimos. El Uruguay en el que vivimos en estos últimos 10 años se ha transformado la puerta de salida de la droga boliviana. El Uruguay, a partir de la hidrovía, es el puerto de salida. Montevideo es el puerto de salida de la droga boliviana al mundo. Vapeadores fueron prohibidos. Eso prohíben, pero lo demás sale en grandes cantidades. ¿Sí? Y yo creo que Marcet, hay una cosa que le tengo que reconocer. No se puede hacer narcotráfico
sin los políticos, y sin las la autoridades policía. de turno del país. No se puede. Y él tiene a todos en su nómina, o lo que es lo mismo, a todos les paga. No se puede hacer sin el ejército, sin los policías, sin los fiscales, sin los jueces, sin los políticos y sin los bancos. ¿Y va a dar a conocer eso? Y no pasaría nada, porque de hecho el Chapo Guzmán también lo dijo. Yo operaba porque a mí el que me puso aquí fue la DEA y no pasó nada. Está en una mazmorra. O sea, no va a pasar nada porque básicamente se lo va a poner en alguna serie, se lo va a demonizar o se va a echarle la culpa de cosas que hizo y que no hizo. Y no va a pasar más que un relato. O sea, no va a pasar nada. O sea, nadie se escandaliza porque toda la población sabe que los políticos viven del narco. De hecho, en Uruguay, el diputado Sebastián Cal, antes de las elecciones pasadas, confesó que todos los partidos políticos reciben dinero del narco. ¿Ah, sí? En Uruguay. ¿Y qué dijo Arena? ¿Quién es Arena? ¿Y Cali Arena? Ah, una de Cal. Bueno, Sebastián dijo que tenía mucho miedo y además dijo que los partidos estaban atravesados por el dinero del narco. ¿Y qué pasó? Nada pasó. No pasa nada. La gente no se escandaliza. Bueno, ¿y cuándo formás parte de la logia masónica, che? No, visto lo visto y sabiendo lo que sé, me parece que está claro que la masonería ha sido el principal instigador del genocidio en Paraguay, porque ellos lo confiesan, no porque yo lo diga. Quiero decir esto, yo no estoy diciendo una cosa que no está dicha por los grandes maestros de las logias, el argentino y el paraguayo. Ellos dicen que estuvieron detrás de la guerra. Ellos se instalaron aquí oficialmente en el 69, arriba de la sangre de los muertos paraguayos. Se instalaron aquí. O sea, abrieron sus puertas cuando todavía corría sangre de los paraguayos. Ellos confiesan que la mayoría de los gobernantes, de hecho el brasilero, ¿cómo era? Pedro, ¿cómo era que llamaba? Pedro II, sí. ¿Y quién era? ¿Era masón o no? Era masón. ¿Mitre era masón o no? Era masón. Sí. Y confiesan que es una estrategia masónica. Entonces, la guerra de la Triple Alianza no es un ardid de los uruguayos, los argentinos y los brasileños contra el Paraguay. Es un ardid de la masonería contra el Paraguay, que utilizaron los elementos que tenían infiltrados. ¿Buscando qué? Buscando dividir y gobernar, que es lo que ha hecho toda la vida Inglaterra. Esto es acá está porque Inglaterra justamente detrás. Paraguay no estaba inserto en ese mundo. Porque Paraguay no tenía logias aquí, no las dejaban entrar. Y por eso ahora entiendo lo de Artigas, que encontró en Paraguay un refugio. ¿Y sabes qué decía Rodríguez de Francia? Si me joden, les largo a Artigas, decía. Hay una carta, sí. Si me joden mucho, les largo a Artigas, decía. Rodríguez de Francia, que es otro capítulo aparte. Es un tipo que ese tipo sí marcó historia. Ese tipo es un crack. Pero a lo que voy, volviendo al tema, porque es una herida abierta, y a mí lo que me indigna es que se salga hoy a querer lavar la imagen, cuando en realidad hay que contarla como es. La verdad es que si tú confiesas que estuviste, donde tú estás hay guerra, donde tú estás se matan entre hermanos. La Revolución Francesa, libertad, fraternidad, no es que lo tomaron los masones de ellos, sino como lo confiesa el gran maestre argentino, ellos son los que urdieron la Revolución Francesa. Ellos son los que urdieron la Revolución Americana, la de Estados Unidos. Ellos son los que tuvieron en todos los procesos de los libertadores americanos, Bolívar, San Martín, todos los que nos liberaron de los españoles, entre comillas, eran masones. Y casualmente, esta miseria que vivimos, repartidos esta América repartida, peleada, aunque hablamos español y tenemos una fuente común, esta América pobre, esta América que ha sido sangrada todo este tiempo por los ingleses y por el resto del mundo, es una América diseñada por los masones. O sea, esto que tenemos, la pobreza que quieren eliminar los gobernantes masones, opuestos por los masones, esa pobreza es producto del diseño masón. ¿Es así? Bueno, sí, hay que investigar mucho más esto, pero es muy notable lo que estás diciendo. Y porque uno tenía otra perspectiva, otra idea de muchas cosas. Y bueno, esto de Artigas se me abrió la cabeza, porque vino acá porque justamente no iba a estar comunicado con los masones que estaban en las otras latitudes, ¿verdad? En los países
hermanos ahí regionales, y se escapó y vino acá. Y después no quiso volver. ¿Por qué no quiso volver? Porque ya estaba el partido perdido. Porque la concepción del artiguismo era una concepción diferente. No había un Uruguay en Artigas. Eso es un diseño de un relato masónico. Después de haberlo hecho una leyenda negra, de haberlo tratado de contrabandista, de traidor y no sé cuántas cosas más, después lo rescata La Torre, que es un militar dictador de principios del siglo XIX, lo rescata y rescata la figura de Artigas y lo lanza como héroe. Pero salsa. Exacto, pero le maquillan toda su historia. Entonces ahí lo catapultan, digamos, lo traen como héroe. Además, es una cosa, ¿cómo te voy a decir? Choca con la realidad. O sea, lo que ellos cuentan de Artigas, después nos fuimos enterando que no era la realidad. Y que en realidad los que ganaron, que son los que cuentan la historia, por eso están tan preocupados. Y una preocupación muy importante de la masonería es la educación de nuestros hijos. Ellos son los del invento de la túnica blanca argentina y uruguaya. O sea, no es una cosa para que todo el mundo sea laico y todo el mundo aprenda a leer y escribir. Es por el control. Cuando uno controla la historia, controla el relato. Cuando uno controla el relato, controla la política, controla los bienes, controla los recursos. Entonces, ahí se trata de control, básicamente. Entonces, si uno le controla la cabeza a un niño cuando entra a la escuela y le empieza a contar cosas de los héroes, bueno, eso queda en la cabeza de los hijos. A nosotros en el colegio no nos enseñaron quiénes fueron realmente los que estuvieron detrás de todo esto. Nos empezamos a enterar después, con el tiempo. Bueno, muchas gracias, querido Fernando Ferreira, siempre acá con nosotros.